Este espacio está creado para enseñar las verdaderas creencias ancestrales que envuelven al mundo, cambiando así la ideología de las personas. Prepárate para ver la historia oscura. Evocación e invocación. La magia es un conjunto de rituales cuyo objetivo es el control de los atributos de entidades naturales o sobrenaturales. El conocimiento de la magia permite la comunicación directa, evocación, o indirecta, invocación, con una o varias deidades o fuerzas que tienen poderes sobre las leyes naturales. Básicamente, la praxis mágica consiste en la transacción entre el ser humano y estas potencias para que trabajen a favor del mago. Existen dos métodos para identificar la magia. La invocación es el método que se sigue cuando se pide. Evocación es aquel cuando se manda. Una de las primeras cosas que aprende el mago en el camino de la magia es sobre la evocación e invocación y su importancia dentro de la hechicería. Aún así, muchos magos inexpertos se siguen confundiendo diariamente en el objetivo de tales prácticas. Aunque los objetivos de la evocación e invocación son distintos, ambos tienen una función determinada. No confundir objetivo con función, que es la de atraer a un determinado espíritu dentro o fuera del mago. Si el mago necesita que una cierta entidad o espíritu realice una función determinada, el mago utilizará la técnica de evocación. En cambio, si el mago desea que la entidad o espíritu le conceda una cualidad o habilidad momentánea propia de la entidad, como puede ser la de curar, el mago utilizará invocación. La invocación. Una invocación, del verbo latino invocare, invocar, llamar, demandar, es una técnica de magia o religión que puede tomar las formas siguientes, no mutuamente excluyentes: súplica, oración o hechizo. Una forma de posesión espiritual. Mandato o conjuro. Autoidentificación con ciertos espíritus. La invocación espiritual. Por invocación se entiende la acción por la cual se llama en socorro a una divinidad, una potencia sobrenatural, y particularmente para ponerse bajo su protección. Súplica, oración o hechizo. Como súplica u oración implica pedir ayuda a una divinidad, un santo, ser espiritual, al dios y la diosa, etc. Cuando una persona llama a una entidad sobrenatural para ser escuchado y pedirle algo, protección, un favor, su presencia espiritual en una ceremonia, etc. O simplemente por necesidades de culto, puede hacerse en forma preestablecida o con las propias palabras o acciones del invocador. En la invocación, las entidades espirituales actúan sin manifestarse, o se manifiestan por medio de sus obras y de su intervención en nuestras vidas. Un ejemplo de texto puede ser una oración. En general, todas las religiones utilizan oraciones, liturgias o himnos de invocación, como, por ejemplo, los mantras en el hinduismo y el budismo, el libro de los muertos de los egipcios, los himnos órficos y otros muchos textos, que aún se conservan, escritos en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla, dirigidas a Samas, Ishtar y otras deidades. En el budismo tibetano encontramos el mantra, sílabas, palabras o frases sagradas de origen sánscrito que se repiten para invocar a un dios o como apoyo para meditar. Cada mantra se considera el sonido correspondiente a un cierto aspecto de la iluminación, y se recita para identificarse con ese aspecto de la mente iluminada. Forma de posesión espiritual. La palabra posesión se utiliza aquí en su forma neutra en el sentido de un estado, potencialmente psicológico, en el que la personalidad normal de un individuo es sustituido por otro. Esto también se conoce a veces como aspecto. Puede hacerse como medio de comunicación de acercamiento a una deidad o espíritu de la naturaleza, tótem o animal de poder, y, como tal, no tiene por qué ser visto como sinónimo de posesión demoníaca. Tradiciones religiosas como el paganismo, el chamanismo y la Wicca, una invocación significa sacar el espíritu o fuerza espiritual del propio cuerpo,
y se diferencia de la evocación, que implica ordenar a un espíritu o fuerza que se haga presente en un lugar determinado. Mandato o conjuro. Algunas personas han realizado invocaciones con el propósito de controlar o conseguir favores de determinados espíritus o deidades. Es una invocación forzosa, es también conocida como conjuración, aunque no llega a ser una evocación directa. Estas invocaciones suelen implicar un mandato o amenaza contra la entidad invocada. Existe un ejemplo de una invocación, que se encuentra grabada en escritura cuneiforme en una estatua del demonio asirio Pazuzu. A pesar de que parece constituir una identificación con el demonio, en realidad fue considerado un amuleto protector con el poder de ordenarle no hacer daño a las personas o a sus bienes. Autoidentificación con ciertos espíritus. Por ejemplo, una invocación puede también referirse a asumir las cualidades del ser invocada, como el encanto de Afrodita o la ferocidad de Kali. En este caso, el ser es llamado literalmente desde dentro de uno mismo, como arquetipo, o en uno mismo, como una fuerza externa, según el sistema de creencias personales del invocador. La principal diferencia entre este tipo de invocación y la de posesión descrita anteriormente es que la primera puede parecer más controlada, con la autoidentificación y la identificación con la deidad mezcladas. En la práctica, las invocaciones pueden mezclar muchas, o la totalidad, de estas categorías. La evocación. Evocación, del latín evocare, convocar o llamar, es el acto de llamamiento de comparecencia hacia una entidad como un espíritu, un demonio, un dios o cualquier otra de carácter sobrenatural. La evocación pretende hacer aparecer visualmente a la entidad evocada o conjurada. A lo largo de la historia muchos magos ceremoniales declararon en sus manuales que existe la posibilidad de conjurar o evocar una entidad, y que se manifieste en el plano físico, respondiendo a nuestras preguntas, u otorgándonos algunos favores a cambio de algunas cosas, o dándonos ciertos poderes, y así un largo etcétera. Pero los magos no experimentados, con los conceptos ocultistas, suelen decepcionarse a la hora de poner en práctica muchos de los rituales que aparecen en los grimorios sin que nada suceda después. Es muy típica la imagen de personas tratando de poner en práctica los rituales de la goecia, o nigromancia, sin resultado aparente. Los espíritus convocados durante este ritual están obligados a cumplir las peticiones del mago, siempre y cuando éste conozca su nombre o el de sus atributos, o, de modo equivalente, sean representados los trazos que los describen. Los trazos equivalen en este caso al pronunciamiento de sus nombres. Pronunciar su nombre o escribirlo son una y la misma cosa y por tanto tienen el mismo efecto. El mago exige directamente a la entidad el cumplimiento de sus deseos, dentro de la legitimidad del ritual, ya sea mediante amenazas o ruegos. El primer objetivo de un mago cuando realiza la evocación es tratar de conseguir que la entidad le revele sus atributos, poderes, así como sus trazos, signos, ya que así en lo sucesivo, puede conseguir los mismos propósitos recurriendo exclusivamente a la invocación. La evocación entraña muchos riesgos ya que junto a la entidad pueden concurrir otros espíritus que no han sido convocados por el mago, o incluso comparecer antes que la entidad, o enviada por ella, y hacer creer al mago que es la entidad reclamada. Por eso, el mago debe empezar toda evocación trazando el pentagrama mágico, que lo protegerá y del que no debe salir hasta que la entidad haya sido despedida. También debe ser cauteloso en su trato con la entidad, pues siempre tenderá a engañar al mago o acceder a sus solicitudes bajo un pacto, error en el que suelen incurrir los principiantes. Por lo cual alguien con dos dedos de frente no llamaría a una entidad para saber si tal o cual persona la va a amar. No digo que no se pueda o que no se obtenga una respuesta, sino que no se estaría a la altura del riesgo y del esfuerzo. Se requiere de cierto entrenamiento de las facultades psíquicas del mago para que los rituales de evocación tengan el resultado esperado. La llamada a los espíritus fue una práctica relativamente común en el neoplatonismo, teurgia y otros sistemas esotéricos de la antigüedad. En el esoterismo occidental contemporáneo,
La magia de los libros grimorios es visto frecuentemente como ejemplo clásico de esta idea. El más conocido ejemplo actual de evocación es con el uso del tetragramatón esotérico para forzar la presencia de espíritus y su servicio al mago. No se puede evocar si no se es un exorcista. Es decir, el mago operador debe tener capacidad tanto para convocar como para expulsar entidades. Evocar modifica la conciencia. Evocar no solo es el cruce de una entidad a este nivel, sino también el cruce del mago hacia otra conciencia, donde mago y entidad se encuentran en un punto medio. Se va abriendo la potencialidad del mago a un multiuniverso. Las puertas de la percepción se abren y la intuición se incrementa. La visión es otra y hasta los ojos del operador se vuelven de una mirada muy particular. La mirada adquiere lo que llaman el cuarto brillo, sinónimo de una mirada de inquietante o de brujo. La evocación, como arte mágico de convocar a espíritus, ángeles o demonios para atraer la inspiración espiritual, cumplir las órdenes del mago o proporcionar información, está presente en muchas culturas que creen en los espíritus, como es el caso de las tradiciones chamánicas. También existen prácticas comparables en muchas religiones y tradiciones mágicas, pudiendo emplearse el uso de farmacia, con y sin pronunciamiento de fórmulas de palabras. Tanto el taoísmo, como el sintoísmo, espiritismo o las religiones afroamericanas, santería, umbanda, etc., tienen sistemas especiales de evocación. Si te gustó el video, suscríbete, y haz clic en la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que sube un video. Y si quieres que hable de algún tema específico, no olvides escribirlo en los comentarios. Esto fue La Historia Oscura.